con los primeros rayos del sol cuando se pueda dimensionar la magnitud de este accidente. Precisamente, Marcelo, además te quiero comentar que en redes sociales, en el Twitter del complejo fronterizo Los Libertadores, específicamente a las 3:17 de la mañana, informó precisamente el cierre del paso Cristo Redentor. Comunica en su cuenta de Twitter: debido al accidente de bus en ruta 7, kilómetro 1223 a la altura del Parque Aconcagua, se cierra momentáneamente el paso Cristo Redentor. Claro, no hay tampoco mayores informaciones, no se sabe. También en redes sociales por las autoridades chilenas no han confirmado si es que tienen alguna información más clara respecto a la cantidad exacta de fallecidos. Quiero, Marcelo, contigo recalcar un poco la cantidad de personas, de pasajeros. 32 argentinos, 2 tripulantes, un colombiano, un haitiano, 4 personas chilenas. Todas estas estarían siendo trasladadas a diversos centros asistenciales. Las personas que estarían lesionadas, según lo que informan diversos medios de comunicación de Mendoza, por ejemplo el Diario 1, el cual también dice que al menos 13 personas murieron y más de 30 personas estaban heridas al volcar este bus desde Orcones que viajaba hacia Chile, como lo estamos precisamente revisando en pantalla, que hay un amplio operativo para poder rescatar a las víctimas. No hay, como decimos, mayores informaciones. Lo que sí hablan acá dentro de las informaciones de que al menos 13 personas fallecidas y existiría la presencia, lamentablemente, de un niño de 2 años. Ojo, le reiteramos a la gente, no hay una información 100% confirmada porque hay escasa comunicación, ¿no es cierto, Marcelo? Exactamente, muy escasa comunicación. Recordemos que estamos hablando de un paso internacional, es la alta cordillera de los Andes. Los Orcones está aproximadamente a unos 5 o 6 kilómetros del complejo principal cuando uno cruza a Chile, y la verdad es que la señal solamente se puede tener precisamente ahí en Libertadores. Hemos estado varias veces ahí, se ha podido comunicar, pero solamente desde Libertadores. El sector de Orcones es el sector argentino. Yo te puedo comunicar además que la ministra de Salud de la provincia de Mendoza ha señalado que los hospitales más importantes de la provincia, de los hospitales de urgencia de la ciudad, están ya listos y preparados para recibir a los heridos. Hay alerta roja sanitaria. Es lo que se determina acá en Argentina cuando ocurre un accidente de este tipo, alerta roja sanitaria, en el sentido de poner todos los recursos con que cuenta la provincia para tratar de llegar lo antes posible al lugar del accidente y poder terminar o determinar con exactitud la magnitud de este. Se habla de 13 personas fallecidas, pero en el bus iban 40. ¿Qué pasa con el resto de los pasajeros accidentados? ¿Están heridos? ¿De qué magnitud? No hay claridad respecto a eso, y es la mayor incertidumbre que se vive precisamente a esta hora de la madrugada acá en Mendoza. Marcelo, un poco para contextualizar a la gente, hay muchas personas, muchos chilenos de diferentes regiones, de la región metropolitana también, que viajan a Mendoza, tal como tú, para las vacaciones, por ejemplo, para un fin de semana largo. A ver, cruzando el complejo Los Libertadores, ¿hay alguna distancia estimada o algo que nos pudiera señalar como referencia para contextualizar aproximadamente dónde pasó, a cuántos kilómetros habría pasado del territorio chileno este accidente? ¿Algo para hacernos una idea? Exactamente, cuando uno cruza el complejo Los Libertadores en el lado chileno, viene inmediatamente el sector de Orcones. Uno cruza por el túnel internacional. Recordemos que el túnel, precisamente el límite entre Chile y Argentina, está bajo tierra. Cuando uno va pasando por debajo del túnel que une Chile y Argentina, está el límite, y al otro lado del túnel, a unos 5 o 6 kilómetros del paso Libertadores hacia el sector de Mendoza, hacia Argentina, se encuentra precisamente el complejo aduanero Orcones. A unos 3 o 4 kilómetros más hacia el territorio argentino había ocurrido este accidente en el sector que se llama Parque Aconcagua. En ese lugar se habría producido este volcamiento, como te digo. El terreno es muy agreste, la carretera es una vía para sentido,
es muy angosta. No hay claridad lo que pudo haber pasado con el bus, pero sí está claro que hubo un accidente grave, habría desbarrancado y así se habría producido, como decíamos, esta tragedia caminera que luta principalmente a ambos países. La empresa es chilena, la mayoría de los pasajeros son argentinos que seguramente iban a pasar los últimos días de las vacaciones de este verano 2017 a nuestro país. Recordemos que el flujo de argentinos entre Chile y Argentina ha aumentado considerablemente. Solo este año se calcula que cerca de 1 millón de argentinos cruzaron a nuestro país, principalmente por el paso Libertadores. Así que imagínate tú el flujo, la gran cantidad de vehículos que están circulando por este paso internacional. Una tragedia realmente lo que ha ocurrido ahí. La verdad que no hay certeza respecto de su magnitud. Los medios argentinos especulan, como decíamos, entre 10 a 13 personas fallecidas. No hay claridad, hay poca señal telefónica. Los equipos de la Gendarmería Argentina están trabajando en el lugar junto a bomberos y se dice que ya habrían llegado los primeros heridos, menores de edad, precisamente a uno de los principales centros asistenciales acá en la ciudad de Mendoza. El resto, los adultos o con menos importancia respecto al riesgo de su salud física, estarían en el sector de Uspallata, donde se concentra principalmente el tránsito de camiones. Recordemos que los camiones no pueden transitar hasta un horario determinado por el camino internacional y deben esperar las primeras luces de la mañana para poder transitar entre Uspallata y nuestro país. En Uspallata se concentra principalmente el tránsito de los camiones, la flota de transporte de carga pernocta en ese lugar y siempre muy temprano en la mañana comienzan los viajes hacia nuestro país. Marcelo, la certeza respecto de lo que ocurrió lo tendremos con los primeros rayos del sol de mañana. Marcelo, te quiero interrumpir porque ya estamos en contacto con la señal internacional de Televisión Nacional de Chile, además de nuestra señal de Canal 24 Horas, y queremos recapitular, hacer un resumen de lo que hemos ya estado comentando, porque un grave accidente de tránsito se habría producido en el kilómetro 1223 de la ruta 7, aproximadamente un bus que habría salido a las 11 de la noche desde Mendoza hacia nuestro país. Un bus de la empresa Turbus habría desbarrancado en ese lugar. Habrían víctimas fatales, se hablan más de 10, habrían al interior 32 argentinos, 2 tripulantes, un colombiano, un haitiano, 4 chilenos. Hemos estado en contacto con nuestro periodista Marcelo Álvarez, quien se encuentra en Mendoza, y vamos precisamente a pedir que nos pueda relatar toda esta situación que se está viviendo en la ciudad trasandina, ahora en contacto con la señal internacional de Televisión Nacional de Chile. Marcelo. Exactamente, como tú decías, cerca de las 23 horas salió desde la terminal de pasajeros internacional, precisamente de la ciudad de Mendoza, del rodoviario de Mendoza, un bus de la empresa nacional Turbus, con aproximadamente 40 pasajeros, 32 de ellos argentinos, 4 chilenos, un colombiano y un haitiano, más la tripulación aparentemente chilena en dirección hacia nuestro país. Y el accidente se habría producido cerca de la 1 de la mañana en las inmediaciones del complejo aduanero argentino de Orcones, en el parque Aconcagua, en la ruta 7 que une precisamente nuestro país con Argentina. Habría desbarrancado este bus de pasajeros hacia el costado izquierdo de la ruta, cayendo un desfiladero y, según informaciones absolutamente extraoficiales, repetimos, absolutamente extraoficiales, pero que a cada minuto adquiere más fuerza, entre 10 a 13 personas habrían fallecido en este accidente carretero. No hay claridad respecto a cuántas personas han resultado heridas. Se presume que de estas 10 a 13 personas fallecidas es el resto de los pasajeros, de los 40 pasajeros que llevaba el bus de la empresa nacional Turbus, se encuentran con lesiones de diversa gravedad. Varios de ellos ya han sido rescatados del lugar del accidente y enviados precisamente a 2 hospitales en Argentina, en este caso Mendoza, a la capital provincial, donde hay alerta roja sanitaria para los equipos de emergencia y a los centros asistenciales, donde seguramente en las próximas horas o en los próximos minutos van a llegar los heridos.
el punto principal de los equipos de emergencia que están trabajando, en este caso bomberos, gendarmería y la policía, están trabajando desde el sector de Uspallata, aproximadamente a una hora y media del lugar del accidente. Una situación complejísima, básicamente por el lugar donde ha ocurrido este accidente, por la poca claridad respecto a qué ocurrió realmente. Digo esto porque no hay señal telefónica en el lugar del accidente. Todo lo que hemos contado, lo que les estamos informando a nuestros compatriotas que se encuentran repartidos por el mundo, es una situación absolutamente extraoficial que ha surgido, que ha florecido a propósito de lo que están transmitiendo también los medios argentinos acá en la provincia de Mendoza, el Diario 1 y un par de radios que están tratando de recabar información de primera mano. El problema es que no hay señal telefónica en el lugar donde se produjo este accidente, donde sí hay certeza en que están trabajando los bomberos, la policía y la gendarmería argentina para tratar de brindar y entregar los primeros auxilios a las personas que se encuentran lesionadas y tratar de establecer con claridad cuántas son las personas fallecidas en este lamentable accidente que involucra a una empresa de transporte nacional. Como decíamos, cerca de la 1 de la mañana, a la altura del kilómetro 1223 de la ruta 7 que une Mendoza con la provincia de los Andes, Argentina y Chile, se ha producido este lamentable accidente que empaña un año extraordinario desde el punto de vista del flujo de turistas argentinos que han viajado a nuestro país. Cerca de 1 millón de personas, la gran mayoría de ellos han transitado por el camino internacional que une, como decíamos, Mendoza y la provincia de los Andes. Una situación, una emergencia en pleno desarrollo. Marcelo, para la gente en la cordillera de los Andes. Marcelo, para la gente que se viene incorporando a la sintonía en Canal 24 Horas y en la señal internacional de Televisión Nacional de Chile, les vamos a comentar que la empresa Turbus hizo un comunicado hace un poco más de una hora aproximadamente, cuando lamentó este accidente, precisamente en el sector de Orcones, como lo estábamos hablando, en el Parque Aconcagua, que inmediatamente personal de la empresa se trasladó al lugar para atender la emergencia y colaborar con las tareas de gendarmería y los servicios médicos de urgencia. También comentan lo que hemos estado hablando desde Mendoza contigo, Marcelo, desde acá de Santiago, desde el estudio, que el número de víctimas es indeterminado porque hay una escasa cobertura para tomar contacto con las autoridades trasandinas que se encuentran en el lugar. Por eso es que todos los medios de comunicación que están hablando de esta noticia en Argentina, como nos comentaba Marcelo, la gente que está en Mendoza, también nosotros acá en Santiago, en nuestro país, es muy difícil saber cuál es la cantidad exacta de víctimas fatales. Lo claro, confirmado, y que está confirmado también por la empresa, que en la máquina viajaban 40 personas, 4 chilenos, un haitiano, un colombiano y 32 argentinos, además de 2 tripulantes. Nosotros tenemos un equipo que ya va en camino al lugar, lógicamente, para poder mostrar y confirmar inmediatamente la información lo antes posible, apenas llegue hasta ese sector. Marcelo, queríamos también consultarte ese terreno, ese sector. ¿Es complejo al momento de conducir un vehículo, más me imagino una máquina de gran envergadura como un bus, o no es así? Es una ruta compleja, es una ruta sinuosa, con varias curvas. Como te decía, lo más complejo es que tiene en dirección desde Argentina, nuestro país, un desfiladero hacia el costado izquierdo en algunos sectores que da directamente a un precipicio, una especie de precipicio. En algunos tramos es bastante bajo, pero en otros es bastante importante. Entonces hay que tener mucha precaución, hay que viajar de día digo yo, porque hay que tener mucha visibilidad para poder tener la claridad respecto a quiénes son los que vienen en contra del tránsito. Digo esto porque no es una autopista de doble vía. Aquí es solamente una hacia Chile y una hacia Argentina. No es como en las carreteras anchas, concesionadas que hay en nuestro país, que tiene 2 por lado, 2 por sentido. Entonces, y tampoco tiene ninguna barrera de New Jersey ni nada entre medio. Entonces,
la situación es bastante compleja, hay que tener mucha tranquilidad para hacer ese tramo. Es un tramo peligroso, pero que con buena precaución y buen manejo y atento a las condiciones de la vía se puede hacer sin mayores problemas. Lo complejo para los equipos que van desde Chile hasta Argentina, hasta este lado de la cordillera, es que el paso Cristo Redentor se encuentra cerrado. Cerca de las 3 de la mañana fue cerrado por las autoridades nacionales y argentinas, básicamente para permitir el buen trabajo, el buen desarrollo del trabajo de rescate y ayuda de las personas que se encuentran heridas y, por cierto, el levantamiento de las personas que han fallecido. Me imagino yo sin tener certeza de eso, es que por la magnitud del accidente, la vía podría estar cerrada fácilmente hasta mañana pasado el mediodía. Digo esto porque me imagino que las autoridades argentinas van a tener que realizar el peritaje de rigor respecto a lo que ocurrió. Si hay personas fallecidas, hay que también hacer un peritaje en el lugar. Yo creo que la vía va a estar cerrada por lo menos mediodía. De aquí a mañana por la tarde, a las 14 horas, por lo menos podría reabrirse esta ruta que fue cerrada por las autoridades de fronteras de Chile y Argentina a eso de las 3 de la mañana. El complejo Libertadores está cerrado, desde nuestro país no se puede cruzar la cordillera y todos los equipos de emergencia que están concurriendo al lugar deben hacerlo desde la ciudad de Mendoza, que se encuentra aproximadamente unas 2 a 3 horas, y desde Uspallata, que está a 1 hora 40, 1 hora 50, en dirección al lugar del accidente. Marcelo, bueno, también parte de los diarios argentinos, el diario El Sol, el cual comenta una información que tú nos estabas dando al comienzo de respecto al código rojo que se está aplicando en este caso en el Hospital Central como Lago Maggiore y el Noti. Así efectivamente informa el diario El Sol, y habría sido la ministra de Salud de la provincia de Mendoza la cual habría informado de este código rojo, según el diario El Sol de Mendoza, y precisamente diario que estamos revisando en las pantallas de Canal 24 Horas y la señal internacional de Televisión Nacional de Chile. Vamos a estar informando respecto a esta situación. Marcelo, quiero que quedemos en contacto, ya que vamos a seguir reporteando este tema. Vamos a ver la confirmación respecto a la cantidad de víctimas fatales, también la cantidad de lesionados, y les vamos a estar informando oportunamente en Canal 24 Horas y también en la señal internacional de Televisión Nacional de Chile. Entonces, Marcelo, te agradecemos por este informe, y cualquier minuto, por favor, nos llamas para poder inmediatamente contactarnos y inmediatamente informar respecto a la información apenas se confirme por parte de las autoridades allá en Argentina. Marcelo, muchísimas gracias. Ok, buen día. Ojalá que con los primeros rayos del sol tengamos certeza y que no sea tan grave este accidente, aunque todas las probabilidades y todos los antecedentes recogidos hasta esta hora nos hablan de una tragedia mayor. Buen día. Muchas gracias, buenos días. Claro, recapitulamos antes de cerrar, es en la ruta 7, kilómetro 1223, a las 11 de la noche habría salido este bus de la empresa chilena Turbus desde el terminal de Mendoza rumbo a Santiago. Es precisamente en esa ruta, en el sector del complejo fronterizo Orcones, estamos hablando del complejo fronterizo que está en el sector argentino, donde habría desbarrancado este bus, y es ahí donde se habría producido este accidente. En ese lugar, por ser un sector que es un complejo fronterizo, está a cierta altura, por lo mismo es escasa la comunicación, lamentablemente. Por lo mismo no se ha podido tomar contacto con las diversas autoridades policiales, por ejemplo, de emergencia, que se encuentran en ese lugar, y eso ha dificultado poder saber con exactitud cuántas personas habrían sido las víctimas fatales. Turbus ya emitió un comunicado, ya sabemos, 2 tripulantes, 32 argentinos, un colombiano, un haitiano y 4 compatriotas chilenos son los pasajeros de ese bus. No tenemos certeza
cuáles personas fallecieron, de qué nacionalidades. Eso sí, lógicamente se los vamos a estar informando oportunamente por nuestras señales de Televisión Nacional de Chile, la señal internacional de Televisión Nacional de Chile y por Canal 24 Horas. Mientras tanto, retomamos la programación habitual, pero esté alerta porque ante cualquier novedad le estaremos informando oportunamente. Buenos días. Último minuto. Hora 24.